de este mensaje que quisiera compartir con ustedes, y el mensaje se titula: si Jesús no nos salva, no nos salva nadie. Amén. Si Jesús no nos salva, nadie nos puede salvar. Amén. Nadie. Gloria a Dios. Y el coro que cantamos recientemente decía que el Señor es nuestro Redentor. Amén. ¿Cómo decía ese coro? Bendito Redentor, mi Jesús, tú tienes vida eterna, Señor. Oh, qué hermoso eres, mi Jesús. Bendito Redentor, bendito Salvador. Redención, Redentor viene de salvación. El himno que cantó nuestra hermana Margot, ¿cómo decía? ¿Sí se acuerdan? Ya se olvidaron. Dentro de la letra de ese himno también hay una parte que habla acerca de esa sangre que fue derramada por nosotros para salvarnos. Amén. Entonces, aquí nosotros tenemos esta temática que es: si Jesús no nos salva, no nos salva nadie. La palabra del Señor dice a través de este hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso en el tiempo antiguo. Dice Pablo de una forma explícita, hablando a la iglesia en general: así, hermanos míos, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, si por el pecado de Adán todos nosotros nos constituimos pecadores, de la misma forma, por la justicia de uno. ¿De cuál uno? De Jesucristo. Amén. Por la justicia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Demos alabanza al Señor Jesús. Y la palabra del Señor nos muestra aquí, dice claramente, hablando Pablo, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Es decir, yo no había nacido en ese tiempo, ni usted ni yo habíamos nacido en el tiempo de Adán y de Eva, pero sin embargo todos nos constituimos pecadores, especialmente por la herencia de pecado que viene de generación en generación. Amén. Por esa, digámoslo así, esa humanidad caída en el pecado. Amén. Pero ahí viene la parte importante que dice la palabra del Señor en 13: pues antes de la ley, había pecado en el mundo, ¿sí? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahí estamos nosotros. No pecamos de la misma forma que Adán, porque no estuvimos ahí, pero sin embargo arrastramos esa herencia de pecado, Amén. el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, o sea, el regalo, la santificación, no fue de la misma forma como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Jesucristo. Jesucristo. Ese hombre llamado Jesucristo es el que hace que nosotros alcancemos la salvación por gracia. Demos alabanza al Señor. El 16 dice: y con el don, con el regalo, con la misericordia, en otras palabras, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué quiere decir esta parte interesante? Sin duda alguna, cuando estábamos en la escuela o en el colegio, o incluso, llamémoslo así, en la parte militar, los que pasaron por las filas militares o policiales, dicen, si uno comete un error, todos pagan. ¿Sí han escuchado eso? Si uno comete un error dentro de la fila militar, si uno se equivoca en algo, todos pagan. Así dice el reglamento. Y ciertamente aquí es de la misma situación. El don no vino porque solamente uno pecó, sino porque todos pecamos. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado vino por uno solo, y por la causa del pecado la muerte, la condenación por uno solo. Pero la justicia no es de la misma forma como el pecado, como la transgresión, como la condenación por el hombre, por uno solo, sino que la justicia de Dios vino por muchos pecadores. Demos alabanza al Señor. Ahí nos damos cuenta de que el enemigo está interesado en que el ser humano se pierda a como dé lugar. Porque si solamente fuera uno, Adán, el que pecó, solamente él tuviese que recibir la carga de pecado en sí mismo y morir solamente Adán. Pero no fue así, porque Adán pecó, todos nos constituimos pecadores. Ese es el interés del enemigo, que por uno paguen todos. Pero el interés del Señor Jesucristo es que por la transgresión de muchos, porque muchos nos constituimos pecadores, por la misericordia de uno, por el amor de uno, por la justificación de uno, llamado Jesucristo, los muchos seamos constituidos justos. Demos alabanza al Señor Jesús. Así dice el número 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí hay una parte interesante en el 17, que si nos vamos a la parte gramatical dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, reinó, tiempo pasado. Gramaticalmente ese es un tiempo que ya sucedió y no vuelve a pasar más, ya se dio y no hay vuelta atrás. La niña va por ahí y se cayó, ya se cayó, ya no hay más que hacer, se cayó. Es una acción que sucedió y ya pasó, hasta ahí quedó, no hay vuelta atrás, se cayó. Y la misma situación, pues si por la transgresión de uno, por el pecado de uno, por la desobediencia de uno, llamado Adán, reinó la muerte, reinó, quiere decir que la muerte terminó su reinado en el momento que Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por causa de la humanidad. Demos alabanza al Señor Jesús. Dicen muchos, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y ahí viene la otra parte gramatical, reinarán en vida, tiempo futuro. Reinó la muerte por el pecado de un hombre, pero por la justicia, por el amor, por la misericordia del Señor Jesucristo, reinarán en vida, futuro, reinarán. Es decir, todos los que han venido creyendo desde el día en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hasta los tiempos de ahora, 2017, y si el Señor no ha venido, el 2018, el 2020, el 2030, el 2050, seguirán reinando por uno solo en vida, por ese solo Jesucristo que entregó su vida en la cruz del Calvario. Demos una alabanza al Señor Jesús. Jesucristo, los que reciben la abundancia
abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que, dice Pablo, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y ahí viene la justicia del Señor. Fueron constituidos pecadores en el pasado por el pecado de Adán. Constituidos pecadores y pecadores y pecadores. Pero por la justicia de uno serán constituidos justos. Y aquí estamos nosotros. En el tiempo de Jesús, después que murió, resucitó al tercer día, estaba ahí el tiempo futuro, la visión de Jesucristo a esta iglesia, a la iglesia en el Ecuador. Y decía, por los muchos que creerán en el 2016, en el 2017, en el 1985, en el 1959, cuando se fundó la iglesia en el Ecuador, esos de ahí serán constituidos justos, serán constituidos justos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que justifica al ser humano que acepta la gracia de Jesucristo el Señor. No por las obras que el hombre haga, sino por aceptar la gracia de Dios. Entonces queda excluida el asunto de la ley, porque no por las obras de la ley el hombre se salva, sino por la fe en Jesucristo. Demos alabanza al Señor Jesús. El 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado se introdujo, la ley se introdujo para que el pecado abunde. En palabras más simples y comunes, quiere decir esto que cuando no hay ley no hay pecado, pero cuando la ley existe, entonces uno conoce e identifica lo que es pecado. En ejemplo actual, antes de que existan las reglas o las leyes de tránsito, todo el mundo andaba sin casco y no pasaba nada. Todo el mundo andaba con las placas, de pronto sin placas en su motocicleta o de pronto en su carro, y no pasaba nada. Todo el mundo andaba a exceso de velocidad y no pasaba nada. Todo el mundo andaba con la matrícula caída y no pasaba nada. Porque todavía no había ley y todo el mundo lo hacía como algo común. Pero cuando alguien estableció que andar sin casco es una contravención, entonces ya se constituyó en una ley de tránsito. Cuando alguien estableció que andar a exceso de velocidad es una contravención, entonces ya se constituyó como ley de tránsito. Cuando alguien dijo en la Constitución, en la ley de tránsito, que alguien tiene que andar con las matrículas al día, y si no lo hace, se constituye en una contravención de tránsito, entonces ya es una ley. Ahora sí, por lo que dice la ley, ya sé que andar sin casco es una contravención, que andar en exceso de velocidad es una contravención, que andar con la matrícula vencida es una contravención, que andar de pronto 3 o 4 en una misma moto es una contravención. Ya sé porque la ley me dice, pero cuando no había ley no sabía. ¿Qué quiere decir esto en la palabra del Señor? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora sí ya tenemos varias leyes, varias contravenciones. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Demos alabanza al Señor. Si las contravenciones existieron y existió la ley de tránsito que condena a una persona que comete una infracción,
De la misma manera nacieron las leyes que amparan a aquel hombre o aquella mujer que conduce un vehículo motorizado, sea carro o sea moto. Si hay leyes que condenan, también hay leyes que favorecen. Y la ley del pecado es de que todo el hombre que comete pecado debe morir. Así dice la ley. Una mujer por ahí encontrada en el acto mismo del adulterio, dice la palabra, los hombres, los doctores de la ley le llevaron al Señor Jesucristo y le dicen: Señor, aquí está esta mujer, la encontramos en el acto del adulterio y la ley de Moisés dice que debe morir siendo apedreada a pura piedra, debemos matarla porque cometió pecado. Y la ley dice que debe morir. Y ahí viene la justicia del Señor Jesucristo. Si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todo el mundo se fue, dando a entender así de que no hay un solo hombre justo que pueda hacer obra de justicia para con el Señor. Y dice la palabra del Señor que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Y por eso apareció el Señor Jesucristo, porque si no había nadie que pueda salvar al ser humano, porque el ser humano estaba caído, entonces vino Jesucristo a justificar al hombre del pecado y a darle la gracia que es la salvación del alma y de la vida del ser humano. Demos gloria a Dios al Señor Jesucristo. Así constituye el Señor, dando a entender de esta forma de que el único vencedor, el que venció en la cruz del Calvario, el que murió en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo, el que nos justifica, dando a entender de que la muerte ya no reina más para los que creemos en Él. Ya no reina más. Así como la muerte reinó, ¿sí? Reinó en tiempo pasado, pero ya no reina más. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 1:18, por favor. Dice la palabra del Señor claramente ahí, dando a entender de que la victoria es indudable. No se puede dudar de la victoria del Señor Jesucristo. 1:18 de Apocalipsis dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte reinó, sí, pero antes de Jesucristo. Pero cuando vino Jesucristo y murió en la cruz del Calvario, la muerte quedó vencida. Y ahora sí, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, que quiere decir el infierno, se llama Jesucristo. Él es el vencedor en el Gólgota. Él es el campeón del Gólgota. Él es nuestro Salvador. Y si Él no nos hubiese salvado, no nos hubiese salvado nadie. Si Jesús no nos salva a una persona que está allá afuera, drogadicto de pronto, hundido en el pecado, hundido en el vicio, hundido en el alcoholismo, hundido en tantas cosas que el mundo tiene. Si Jesús no lo salva, no lo puede salvar nadie, porque el único que salva se llama Jesucristo. Es por eso que el Señor nos ha enviado: por favor, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Vayan y prediquen. Eso nos ha encomendado el Señor, ir y predicar. Porque si nosotros tuviésemos la potestad para salvar, entonces el Señor hubiese dicho: vayan y salven a las almas, por favor, sálvenlas. Pero no, el único que salva se llama Jesucristo. Y nosotros somos los encargados de ir llevando el mensaje de salvación. Y cuando nosotros hablamos de que Jesucristo salva, la gente cree y Jesucristo hace la obra de redención. Por eso vamos a estar el martes y el miércoles aquí en el parque.
toda la iglesia, hablando de este poderoso Dios, dándoles a conocer este mensaje de salvación, que Jesucristo puede salvar al hombre, porque nosotros ya hemos sido salvos por Él. ¿Cuántos han sido salvos realmente por el Señor? Demos una alabanza fuerte al Señor. Gloria a Dios. Esto es de sentirse realmente salvo. Por favor, 1 Corintios 15:55. 15:55 de Corintios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está? La muerte reinaba ahí, y vemos ahí hombre que moría, nunca más salía de ahí. Mujer que moría, se lo llevaba a sepultar y ahí se quedaba. Un niño que moría, se lo llevaba a sepultar y ahí se quedaba. Pero viene Jesucristo y muere en la cruz del Calvario, y al tercer día se levanta con poder y gloria, resucita de entre los muertos. Y ahí es la pregunta: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Tu aguijón que sostiene a la gente ahí. ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Hasta que se encontró con el autor de la vida, porque ante la vida la muerte no puede estar en sobrepié, sino que Jesucristo, que es la vida, reina por los siglos de los siglos. Amén. Y así dice el Señor: aquí estoy yo que vivo, y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y así como el Señor Jesucristo vive por los siglos de los siglos, nosotros que hemos creído en Él también viviremos y reinaremos con Él por la eternidad, dice la palabra del Señor. ¿Cómo no adorar a este Dios poderoso que tenemos? Este único Dios que nos ha dado la batalla vencida ya. Ya no hay nada más que hacer. La batalla ya está ganada para nosotros los cristianos, porque delante de nosotros va el poderoso gigante, el león de la tribu de Judá, el campeón del Gólgota, el autor de la vida, el consumador de la fe, el rey de reyes, el todopoderoso, el que hace las cosas imposibles para el hombre, posibles para Dios. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Cómo entendemos esto? El aguijón de la muerte es el pecado. El hombre que peca se muere porque se muere, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Un hombre que peca se muere. Así dice la palabra del Señor. Y el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Quiere decir que la ley le respalda el pecado. La ley le respalda. La ley dice que si usted comete esto, usted se debe morir. La ley dice que si usted hace esto, usted se debe morir. Así se respalda el pecado por la ley. No es que la ley sea mala, sino que la ley le sirve al pecado para condenar al hombre. ¿Me hago entender mejor? La Biblia dice que la ley no es mala, más bien la ley se introdujo para que nosotros tengamos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Un hombre va por ahí dejando hijos regados, y él piensa que vivir así la vida normal no le pasa nada. Y cuando las chicas que quedan ahí con hijos abandonados no saben de la ley, ellas tienen que partirse el lomo y trabajar para mantener a sus niños. Pero hasta que alguien viene, un abogado, uno que sabe de la ley, y dice: por favor,
vámonos aquí al juzgado para que le impongan una cantidad de dinero que debe pasar el padre a esa criatura. ¿Quién le respalda? Le respalda la ley. Entonces la ley no es mala. La ley hace que el ser humano conozca lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y aquí viene la parte interesante, el número 57. Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él tenemos la victoria ganada. Gracias a Él tenemos la salvación. Porque si la ley nos condena, la gracia nos salva. Porque si la ley nos echa al fuego, la gracia nos da vida eterna en el Señor Jesucristo. Porque por gracia son salvos, no por las obras del hombre que haya hecho, sino por la gracia, el amor y la misericordia de este único Dios soberano llamado Jesucristo. Demos alabanzas al Señor Jesús. Por favor, Colosenses 2:13, ya voy a terminar con esto. Un versículo muy interesante de Colosenses 2:13. Dice la palabra del Señor claramente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por favor, les dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas: ustedes y yo estábamos muertos en pecados, es verdad, en pecados y en la incircuncisión de la carne. Aún estando en esa condición, el Señor Jesucristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. Ahí nos perdonó el Señor. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí estamos viendo a un hombre llamado Jesucristo, que mira la humanidad y mira la condición en la que se encuentra. Un acta, un decreto que decía que toda la humanidad debe morir. Pero el Señor Jesucristo viene, toma el acta y lo clava en la cruz, despojando así a los principados y a las potestades que tenían en condenación, listos para tomar a la humanidad y sumergirla en la condenación irrevocable. Pero el Señor Jesucristo viene y vence en la cruz del Calvario, en el Gólgota, y expone públicamente, dando a entender así a la humanidad, diciéndoles: yo soy el que los salvé, yo soy el redentor de ustedes, ustedes están salvos, ya ustedes no tienen deuda alguna, ustedes están justificados de pecado y perdonados de toda transgresión. Ojalá alguien pueda dar un voto de aplauso al que le perdonó, al que lo santificó, al que lo redimió, al que lo purificó. Alabado sea el nombre de Jesús. Se terminó el acta de los decretos contra nosotros.
Y ahora sí vino la justificación para el hombre. Por favor, 45:22 de Isaías, terminamos con esto. Hermanos y hermanas, hombres y mujeres de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua, de cualquier tribu, de cualquier país, no importa de donde sea, dice el Señor así, 45:22 de Isaías: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, todos los términos, todos los rincones de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así dice Jehová. Y Jehová es Jesús, el mismo, que nos salvó, que nos redimió. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo el ser humano se salva. Y el Señor dice: por favor, mírenme a mí y sean salvos todos los rincones de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más fuera de mí. No hay más, no hay otro Dios, no hay quien nos salve. Si Jesucristo no nos salva nadie. Y por eso debemos poner los ojos en el Señor Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, en el perdonador, en el redentor, en el justificador de nuestras almas. Y cada día de pronto alguien por ahí caminando se salpicó, yendo con pantalón blanco, con camisa blanca, y se salpicó de alguna cosa y está contaminado. El Señor dice: tranquilos, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Y la misma palabra de Hebreos 4, 15 y 16 dice claramente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alguien que de pronto necesite ser justificado por el Señor, pónganse de pie. Alguien que necesite recibir la gracia de Dios, ojalá hayan amigos y puedan entender que el único que salva se llama Jesucristo. Ojalá haya amigos que puedan decir: yo quiero entregarle mi vida al Señor. Pienso que los psicólogos me pueden ayudar, y van allá y salen defraudados. Pienso que por acá los amigos, los compañeros de pronto me pueden ayudar, y también salen decepcionados. Y déjeme decirle que si Jesucristo no lo salva a usted, no lo salva a nadie. Él es el único que puede salvarlo. Él es el único que puede salvarlo.